Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 10 de diciembre, día jueves. Esta es la última clase antes del certamen. Nos falta por ver el criterio de la segunda derivada, que es las concavidades, y con eso ya estaríamos listos para el certamen. Además, se subieron dos guías más, la guía 7 y la guía 8. La 8 es como guía de repaso pre-certamen, o sea, el certamen debería seguir una estructura similar a esto. No nos vamos a quitar de encima esas derivadas que se necesita un pliego para poder hacerlas. Pero aquí esta cosa ya, por ejemplo, la 3 ya la hemos trabajado, la 2 nos falta poder hacerlo ahora y esto ya está dentro del test. Entonces, veamos criterio de la segunda derivada. Este criterio es una extensión del criterio de la primera derivada. Recordemos, en la primera derivada teníamos cuando cuando la derivada es positiva, la función es creciente, cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. En este caso, para la segunda derivada, también se va a trabajar en los puntos críticos. Entonces, sea x un punto crítico. ¿Y qué es lo que era un punto crítico? ¿Quién se acuerda? No, la guía 6 no me la mandaron. Si alguien la puede conseguir, te la... Muy bien, ¿dónde daba cero? ¿Pero qué daba cero? ¿La función o la derivada? Muy bien, la derivada. Entonces, f' de x es igual a cero. Entonces, teníamos un punto crítico. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos dice lo siguiente. Si f, pero segunda derivada, evaluado en x, es negativo, entonces el punto crítico es un máximo. Y si f en segunda derivada es positiva, entonces, perdón, si es negativa, si es positiva, el punto crítico es un mínimo. Y si la segunda derivada de x es igual a 0, no nos da información. Pero con las funciones polinómicas, por lo general, no nos va a tocar ese tercer caso. Sería ese al revés. ¿En qué sentido al revés? No le entendí la pregunta a Matías. Y que en la primera parte... ya, no, lo que pasa es que cuando hablamos de la segunda derivada nos muestra cómo es de cóncavo. A todo esto, el cóncavo convexo son conceptos que vienen de la física. A ver si se me logra ver. Entonces, cuando habla que es un max, que la segunda derivada es positiva en ese punto, significa que es cóncavo hacia arriba. Entonces, por eso, si es positivo, ese valor va a ser un punto mínimo. Si es negativo, significa que es cóncavo hacia abajo. Entonces, ese valor va a ser un máximo. En cambio, lo anterior, decíamos, ¿cómo se comporta la función de izquierda a derecha? Entonces, va a ser un máximo si era positivo, 0 y negativo. En cambio, en la segunda derivada ve la concavidad, o sea, cómo se comporta la función así. No sé si entendió la... Bueno, aparte me alejé, no sé si se escuchó bien. Sí.
Este es el criterio de la segunda derivada. Ojo, el criterio de la segunda derivada es una herramienta distinta a hacer la tabla de signos. O sea, si usted hace la tabla de signos, no es necesario hacer el criterio de la segunda derivada. Y al revés, si hace el criterio de segunda derivada, no es necesario hacer cada tabla de signos porque ambas dos nos entregan si son máximos o mínimos, que eso es lo que nos interesa saber. O sea, son dos caminos distintos que nos dan información. A veces es una más rápida de la otra. Eso no se lo voy a negar. ¿Ya? Entonces, veamos un ejercicio. Y eso todo, o sea, este criterio es súper, o sea, no es muy largo ni muy complejo que digamos. Es simplemente calcular la segunda derivada. Entonces, vamos directamente a la guía 8 y veamos el ejercicio 2 que dice usar criterio de segunda derivada para determinar los máximos y mínimos de esta función. Entonces, tenemos la función f de x de la guía 8 es e elevado a x a la cuarta menos 12x al cubo más 16x cuadrado. Entonces, primero tenemos que encontrar los puntos críticos. Entonces, para ello, calculamos la derivada. La derivada de la exponencial, recordemos que es la misma función. Pero, por regla de la cadena, ahora se multiplica por la derivada del argumento, que en este caso es x a la cuarta menos 2x al cubo más 16x cuadrado. Y esto nos quedaría 4x al cubo menos 36x cuadrado más 32x. Entonces hay que ver cuándo esto es 0. Okay, para que lo inténtelo hacer usted. Voy a dar unos 3 minutitos para que lo pueda hacer. Cuando esa función es 0. Cuando se vuelve 0, sí. Correcto. Pero ¿para qué valor de x? Eso es lo importante saber. Entonces, los puntos críticos. X es igual a 1 es 0, perfecto. ¿Cuáles son los otros puntos críticos? Porque no son uno, son varios puntos críticos. 1, perfecto. ¿Y el otro? Por lo tanto, Daniel encontró un punto crítico que es 0. El otro punto crítico es 1. Y el tercero, ¿cuál sería?
todo esto, una observación por si todavía alguien no se ha dado cuenta. Esta parte, lo que voy a marcar con verde, nunca va a ser 0. Porque ningún número, independiente de cuál sea este, x elevado a x es igual a 0, nunca va a ser 0. O sea, no existe ningún valor x, ni ningún, en realidad ningún valor c, salvo el 0, evidentemente, que al elevarlo a un número entero o usar un número real, dé exactamente igual a 0. Por lo tanto, para poder calcular los ceros, no hay que tocar la exponencial, sino que hay que trabajar el polinomio de acá. Y para eso hay varias técnicas. Una es factorizar por 4, la otra factorizar por x, queda una función cuadrática, y así ir trabajando. Muy bien, Emilio. La última es un 8. O sea, en este momento tenemos 3 puntos críticos de esta función. Tenemos la x igual 0, x igual a 1 y x es igual a 8. Entonces, por criterio de la segunda derivada, lo que tenemos que calcular es la segunda derivada de esta función. Por lo cual vamos a tener que aplicar la regla de la multiplicación. Entonces, ¿qué diría? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, aquí nos quedaría la exponencial de menos 12x al cubo más 16x cuadrado. Pero sabemos que por regla de la cadena queda este mismo término de acá, porque ya lo habíamos calculado, evidentemente. Entonces, lo único que voy a escribir acá es al cuadrado. 1, insisto, y es por la multiplicación que está acá del segundo término, y la otra va a ser por el que va a aparecer por la regla de cadena al derivar el argumento. Más esto. Y la derivada de esto nos quedaría 12x al cubo, al cuadrado, menos 32x más 32. Vamos a ordenarlo un poquito para que nos quede un poco más fácil de calcular. Sacamos un factor común que es esta. Y aquí nos quedaría entonces esto. Pero tan fácil no los va a quedar. Se me olvidó que estaba este al cuadrado. En fin. Vamos a ver cómo se puede reducir eso. Voy a dejarlo en pausa. Entonces 6x más 32 que al cuadrado, más 172 más 32. Falta el x cuadrado al 16 de la e. Ya, gracias. Ahí estamos. Ya, voy a colocarlo ahí como... Según el programa, quedaría lo siguiente. 16x cuadrado menos 288 x a la quinta, aquí a la sexta, ¿verdad? Más 1552 x a la cuarta menos 23.004 x al cubo más 10.000
36x cuadrado menos 72x más 32. La segunda versión. Porque acá tenemos, por regla cadena, que haría la primera exponencial, que es la misma por la derivada del exponente. Pero recordemos que este término es la derivada del exponente, entonces se multiplican los dos. Por eso queda al cuadrado. Pero vamos a ayudarnos informáticamente. Entonces tenemos los puntos críticos era 1, 0 y 8. Entonces la primera va a ser exponencial de este elevado a 4 menos 12 de elevado al cubo elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Qué va a hacer? A la cuarta menos 12x al cubo más 16. ¿No? Da 0. Interesante. ¿Por qué da 0? ¿La viento no? 12. Estoy metido. A ver. 8 a la cuarta. 12x, 8 al cubo, 16 por 60. Ah, porque da un número extremadamente chico. Por eso. ¿Por qué da un número tan pequeño? Ah, porque ese es más grande. Ahí, sí. Este número es e elevado a menos e elevado a menos 1024, que sería 0 punto como 1000 y algo ceros, y después viene un 1. Entonces es muy, muy, muy pequeño. Ya, entonces aquí nos quedaría 16. Este a la sexta menos 288 por este a la quinta más 1552 por este a la cuarta menos 24 al cubo de 32, es que me equivoqué. 16 aquí a la sexta. Aquí.
por... Aquí este nos da 0, número positivo. ¿No? No va a tener tantos decimales. Pongámosle aquí me dé un valor. Multiplico 1036 por X. Ah, sí, pero ya la cambié. No, y le puse la... Entonces, todo esto nos interesa simplemente ver los valores de acá. Si se ve, voy a andar. Esto fue simplemente la evaluación de esta segunda función en los puntos 0, 1, 8, que eran los puntos críticos que habíamos alcanzado, que habíamos encontrado anteriormente. El de acá da un número muy, muy pequeño, pero positivo, pero muy, muy pequeño. Por eso le sumé el 0.0 para que diera un valor y no sea 0 para que el Excel al multiplicarlo nos dé valor 0. En el primer valor da 32. O sea, en 0 da que la segunda derivada es positiva, por lo tanto, esta función en 0 alcanza un, como es positiva, va hacia arriba, entonces esto es un mínimo. En la segunda es negativa, por lo tanto la función va hacia abajo en el 1, por lo tanto esto es un máximo. Y por último, en el 8 es positivo nuevamente, por lo tanto también es un mínimo. Lo que no sabría decir es si estos dos mínimos son absolutos o no. O sea, son absolutos o son relativos. Para esto hay que hacer el estudio al infinito positivo, al infinito negativo y analizar para cada una de estos valores cómo se comporta. Pero además, como tenemos la posibilidad de graficarla acá, entonces sería la función original era exponencial de x a la cuarta de x a la cuarta menos 2x al cubo más 16x cuadrado. Aquí vemos un poco su gráfica. Efectivamente, en 0 alcanza un mínimo, después un máximo y después en 8 no se alcanza a apreciar, pero alcanza nuevamente otro mínimo. Vamos a ocupar otro que es el GeoGebra mejor. Interesante que tomando el valor 16, o sea, 10 puntos y algo, la función se va al infinito. Al igual que cuando vale 1, el valor que da es un número muy, muy grande. Y en 8, veamos si es que alcanza un mínimo efectivamente. No, creo que el graficador, el paso que damos, no, ni siquiera es capaz de... No, vea, pero el 8 es el mínimo absoluto. En el 0 alcanza un mínimo relativo.
Y el máximo es relativo porque después la función se va al infinito. Así que no, no sirve. Oye, pero impresionante este salto. Hay unas funciones que se llaman funciones comba, que se ocupan para suavizar ciertas cosas que tienen este tipo de actitudes. O sea que si uno la utiliza, la función que antes eran menos suave, la suaviza, pero le genera estos efectos que se va al infinito. Pero, por ejemplo, ahí está el mínimo, o sea, el máximo que se alcanza en 1, pero la función se va al infinito de una manera muy, muy rápida. Entonces, el máximo entonces es relativo, el mínimo relativo es en 0 y el mínimo absoluto es en 8. Está bastante largo este ejercicio, pero no sé si hay dudas, consultas. Pero sí se trabaja. Insisto, eh, esto simplemente es para estudiar cómo se comporta la función que estamos estudiando. O sea, no nos dice eh, si el máximo o mínimo absoluto, porque eso simplemente se puede ver con la gráfica. Entonces, o ocupa la tabla de signos o ocupa el criterio de la segunda derivada. Bueno, dudas, consultas. Para este tipo de ejercicio es bueno usar Excel o algún programa que pueda evaluar números muy, muy grandes. Las ¿De calculadoras dónde salió el 0, 1 y el 8? son los puntos críticos, que Bueno, fue el análisis de la primera derivada. Acá. Cuando se analizó el 4x el cubo, menos 16, menos 36x cuadrado, más 32. Esos son los puntos críticos. Entonces, cuando la segunda derivada, insisto, es positiva, es cóncavo hacia arriba. Cuando es negativa, es cóncavo hacia abajo. Mercurio, Venus, la Tierra que es plana, Marte, Júpiter, Saturno. Una foto que mandó un amigo. Jóvenes, dudas, consultas, porque ya se nos acabó la materia. Esto es toda la materia que entra para el certamen. El resto es trabajar, trabajar, trabajar. Inversa entre profe. Tal vez entre eh, como esta parte de que mostrar las fórmulas.
Más dudas, recuerden que el certamen es el lunes en la clase a las 2. Igual que las veces anteriores, va a ser el mismo formato. Y las personas que aprueben pasan al módulo, perdón, pasan al módulo. Terminan el curso y las personas que reprueben tienen que repetirlo junto a los que repitieron el módulo 1. ¿Sí? Bastante que practicar porque estos ejercicios son muy, muy largos, así que el único problema que tiene toda esta parte de la materia es que los ejercicios son extremadamente largos. Así que a trabajar bastante y no dejarlo para el último día, sino no alcanzar a revisar todos los ejercicios. Ya, entonces quedaría hasta aquí. No sé, blog 99. No, ya no me acuerdo, hace tiempo lo compro blog, así que voy a buscar qué es el blog. Creo que es el de los grandes, ¿no? A ver, no sale el tamaño. Debe ser de los blogs grandes. Compres una cartulina, mejor, y con letra Arial 10. Ahí hace una deriva. A ver, el Graph es uno de los mejores papeles. Y aprovechen que está fresquito, ya que llovió un poquito. Muy bien, bajé. Es jóvenes. Entonces, cuídense. Y lo estamos viendo. Chao, chao.